Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el tema seguridad laboral. Este tema eh, pretende, digamos, prevenir los accidentes que se adquieren en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, esta primera parte es una introducción a la prevención de accidentes laborales. Muy bien. Nosotros estamos observando en las fotos que inician esta presentación, en la parte superior, un trabajador que está realizando, digamos, un trabajo de riesgo. Muy bien, y este trabajo de riesgo se denomina trabajo vertical o trabajo en altura, ¿no? Estamos observando que está dotado de los elementos de protección personal, está unido, ¿no?, con lo que se denomina una línea de vida a un arnés, y este arnés le permite realizar su actividad en las mejores condiciones de trabajo posibles. Muy bien, hay unas condiciones de trabajo que nosotros podemos observar, muy bien, pero hay otras condiciones de trabajo que nosotros no podemos observar. Entonces, el objetivo de esta reunión es conversar también sobre estos temas, ¿no? Muy bien, en la foto del lado de la izquierda, de la parte inferior, ¿sí?, nosotros podemos ver, ¿sí?, a un conjunto de trabajadoras, ¿sí? Y esas trabajadoras se encuentran laborando, ¿sí?, en una esparraguera, ¿no?, en una agroindustria, ¿sí? Y estamos nosotros mirando que ellas realizan su actividad de pie. Muy bien. Hay una aparente congestión, ¿no?, por la cantidad de trabajadoras en un espacio determinado, ¿sí? Hay condiciones de trabajo que nosotros podemos observar, y hay condiciones de trabajo que no podemos observar, ¿no? Igualmente que en la actividad laboral que teníamos en la parte superior, así como la que podemos observar en la parte lateral derecha, ¿no? ¿Y qué no podemos observar? ¿Sí? No podemos observar, digamos, cuánto tiempo al día, ¿no?, realiza su actividad esa trabajadora, en el caso de la esparraguera. Tampoco nosotros podemos observar, muy bien, cuánto tiempo de descanso tiene. No podemos observar, ¿no?, cuánto dura, ¿no?, es su periodo de almuerzo. Muy bien. No podemos observar cuánto es lo que gana. No podemos observar si trabaja en turnos rotatorios. No podemos observar si, por ejemplo, si es que tiene algún premio por producción. No podemos observar si tiene la capacidad de ascender. No sabemos si cuenta con qué tipo de asistencia de salud, entre otros, ¿no? Y todos ellos forman parte, y otros más, de las condiciones de trabajo. Muy bien, ¿no? Para ir a lo que sucede en la foto del panel lateral derecho, ¿no? Esto también se denomina un trabajo de riesgo, ¿no? ¿Y por qué es un trabajo de riesgo? Porque hay un espacio, ¿no?, que se denomina trabajo en espacio confinado. Quiere decir que el trabajador está muy limitado para realizar su actividad, ¿sí? Ahora, tiene estas limitaciones debido a las características, ¿sí?, del lugar donde trabaja, ¿no? Muy bien. Ahora, ese trabajador tiene que estar dotado de los elementos de protección personal, y esos elementos de protección personal que estamos observando también forman parte de lo que serían las condiciones de trabajo, ¿no? Para ir, ¿no?, compenetrándonos con el tema, hay condiciones de trabajo relacionadas con la propia actividad. Hay condiciones de trabajo relacionadas con el entorno, lo que está alrededor del trabajador. Y hay condiciones de trabajo relacionadas con la organización del trabajo, ¿no?, o relacionadas con la administración del trabajo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad laboral? Que es lo que estuvimos planteando inicialmente, ¿no? Es la prevención de accidentes laborales. Muy bien. Prevenir, ¿no? El tema de prevención que siempre debemos de estar pendientes, ¿no? La prevención implica, ¿no?, tener en cuenta una serie de comportamientos,
una serie de buenas prácticas, una serie de normas, ¿no? Que tengan como objetivo que el trabajador o la trabajadora, o la trabajadora o el trabajador, no sufran daño a la salud durante la realización de su actividad laboral. Pero este daño a la salud, ¿no?, está relacionado con la ocurrencia de un accidente, porque también la trabajadora o el trabajador, o el trabajador o la trabajadora, pueden también sufrir un daño a la salud como consecuencia de una enfermedad. Muy bien. ¿Cuál es el aspecto característico que vamos a tener para diferenciar un accidente laboral de una enfermedad laboral, de una enfermedad ocupacional o una enfermedad profesional? ¿Sí? Es el tiempo, ¿no? Mientras que cuando uno sufre un accidente, cuando un trabajador o una trabajadora sufre un accidente, ¿no?, la mayor parte de las consecuencias se observan rápidamente. Bien, cuando un trabajador adquiere una enfermedad, esto no se puede observar necesariamente, ¿no?, en un periodo muy corto de tiempo. Una enfermedad tiene un periodo de maduración y este periodo de maduración, ¿sí?, varía, ¿no? Varía, puede ser de días, puede ser de semanas, pueden ser meses, pueden ser años, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, vemos trabajos en altura, muy bien, trabajos en espacios confinados, ¿no?, trabajos en lugares congestionados, ¿sí?, trabajos en posturas inadecuadas, entre otros, ¿no?, que vamos a tener en cuenta. Muy bien. Entonces, para ir teniendo, ¿no?, una agenda, ¿no?, del contenido de esta reunión, ¿sí?, vamos a ver una introducción, ¿no?, diversas actividades laborales. Luego vamos a conversar sobre el bienestar y sus componentes, ¿sí? Todos queremos estar bien y nosotros trabajamos, ¿sí?, para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿sí?, para obtener el dinero que nos posibilite satisfacer esas necesidades que todos tenemos, ¿no? Necesidades de alimentación, necesidades de vivienda, necesidades de vestido, ¿bien?, necesidades de salud, necesidades de esparcimiento, entre otros. ¿Bien? Entonces, todos trabajamos, ¿no?, para estar bien, muy bien, y las actividades laborales no pueden alterar nuestro bienestar, que es importante eso, ¿no? Dentro del bienestar hay un componente, ¿no?, que es la salud, y vamos a revisar el concepto de salud. Luego vamos a detallar un poquito más en relación a lo que hemos visto, cómo la salud del trabajador se puede deteriorar por el trabajo realizado. Muy bien, hay peligros a los cuales se enfrenta un trabajador o una trabajadora al realizar su actividad laboral. Y esos peligros también se denominan factores de riesgo. Entonces hay tipos de factores de riesgo. Muy bien. La unidad de trabajo eh, o la unidad de análisis, ¿no?, para poder, digamos, poder describir, ¿no?, por poder evaluar el trabajo de una trabajadora o un trabajador, es el puesto de trabajo. El puesto de trabajo es la unidad de análisis, ¿ya? Entonces vamos a ver el puesto de trabajo en relación al ambiente circundante, al ambiente de trabajo, ¿sí? Para tener claro lo que implican las condiciones de trabajo, que ya las adelantamos, ¿no? Hay tres grandes tipos de condiciones de trabajo, muy bien, y las voy a nuevamente repetir para tenerlos en cuenta, ¿no? Condiciones de trabajo relacionadas, ¿no?, con la propia actividad, condiciones de trabajo relacionadas con el entorno o el ambiente de trabajo, y condiciones de trabajo relacionadas con la organización, ¿sí?, relacionadas con la administración del trabajo, ¿no? Muy bien. Finalmente vamos a hacer un análisis, ¿no?, breve de diversas actividades laborales, y eso va a quedar como una tarea para todos aquellos que escuchen esta presentación. Muy bien, ¿qué estamos observando en las fotos que ilustran, ¿no?, este contenido? ¿No?
estamos observando en la parte superior una fotografía donde se tiene una plataforma, ¿sí? Una plataforma donde se extrae petróleo, una plataforma donde se puede extraer gas, muy bien. Y hay trabajadores que realizan su actividad en esta plataforma, ¿no? Por supuesto, en la plataforma hay una serie de puestos de trabajo y cada puesto de trabajo tiene sus características. Muy bien. Entonces, este tipo de extracción de petróleo, la extracción de gas, ¿no? Se denomina, ¿no? Una extracción offshore. O sea, quiere decir, ¿no? Fuera de la costa, ¿no? Y hay que extraerlo desde el zócalo continental, ¿no? Muy bien. Una de las actividades de la plataforma, por supuesto, ¿sí? Es el tema de la perforación, ¿no? O es el tema de la extracción. Entonces los trabajadores tienen que realizar, digamos, una serie de actividades en la superficie de la plataforma. Entonces nosotros observando que aquí hay unos componentes, ¿no? Unos componentes metálicos importantes y estos componentes deben tener un peso determinado. Entonces el trabajador está haciendo un esfuerzo, ¿no? Está haciendo un esfuerzo. Adicionalmente, el trabajador tiene una postura, ¿no? Una postura importante aquí frente a ello, ¿no? Después, viendo los elementos de protección personal que tiene, esta zona debe ser ruidosa, ¿no? Porque está con casco, con orejeras, ¿muy bien? Y está protegido con un mameluco, ¿no? O un overol, ¿sí? O una ropa de trabajo resistente a la intemperie. Muy bien, aquí hay brisa, ¿sí? Ya hay brisa marina, muy bien. Es posible que también estén sujetos, ¿sí? A las altas temperaturas, a las bajas temperaturas, ¿no? A esta sensación de movimiento cuando hay una vibración en el sistema, ¿bien? O cuando hay un golpeteo de las olas. Entonces, por ahí hay condiciones de trabajo interesantes. Ahora, por supuesto, a estas plataformas los trabajadores pueden llegar en helicópteros, ¿sí? Aquí tenemos la zona donde los helicópteros van a poder, digamos, hacer su aterrizaje, ¿sí? O también, dependiendo de la distancia de la plataforma a la costa, pueden llegar en barcos de diverso tamaño o en lanchas de diversos tamaños, y esto no lo hacen todos los días, o sea, quiere decir que un trabajador no va desde la costa hacia la plataforma en la mañana y regresa en la tarde. O sea, generalmente ellos están, ¿no? Varios días y en algunos casos meses en la plataforma. Y eso también son importantes condiciones de trabajo. Adicionalmente, lo que habíamos visto, ¿no? No sabemos si el trabajador está contento con lo que le paga. ¿Muy bien? No está contento con la forma en que el jefe le da las órdenes, ¿no? Es posible que esté, digamos, preocupado porque no puede ascender, ¿sí? Entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo no necesariamente son el contrato que implica cuántos días va a trabajar o cuántos meses va a trabajar, ¿sí? O los horarios, la posibilidad de rotación, etcétera, sino las condiciones de trabajo también son las condiciones físicas, las condiciones materiales, ¿sí? Relacionadas con su actividad, ¿no? La presencia de agentes químicos, de sustancias químicas, de productos químicos, de mezclas químicas, ¿no? El hecho de estar en contacto con el ruido, ¿no? Entonces son una serie de condiciones de trabajo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Esta introducción, ¿no? Nosotros vamos a ver el tema de el trabajador dentro de una planta industrial, ¿no? Entonces aquí tenemos una referencia, ¿no? ¿Sí? Puede ser una planta industrial o el lugar donde se realiza la actividad laboral. Muy bien, entonces en este lugar simplemente estamos viendo un esquema sencillo, no van a haber muchas áreas o van a haber muchas zonas, ¿ya? Y dentro de un área, dentro de una zona, los trabajadores realizan actividades en particular, ¿no? ¿No? El área, imagínense el área de mezcla,
Muy bien, vamos a tener el área de filtración, ¿no? El área de dosificación, el área, ¿no?, de reacción, el área de separación, el área de tratamiento de residuos, entre otras, ¿no? Entonces, en una planta industrial hay muchas áreas o hay muchas zonas. Entonces, dentro de las áreas y dentro de las zonas, nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa? ¿No? Un puesto de trabajo, ¿sí? Y en ese puesto de trabajo, que tiene que haber sido diseñado adecuadamente, vamos a encontrar un trabajador, ¿no? O vamos a encontrar una trabajadora en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, miren, siempre, y esto nos tenemos que grabar muy bien, ¿no?, cuando analicemos este tipo de tema, es que nuestra unidad que nos va a servir para el análisis, ¿no?, es el puesto de trabajo, ¿no? El puesto de trabajo. Entonces hay que observarlo muy bien, hay que ver si el diseño del puesto de trabajo se corresponde con la realidad, ver, digamos, si las condiciones de trabajo son favorables o desfavorables. Entonces ahí, en estas condiciones de trabajo, van a tener un atributo, y el atributo va a ser, por ejemplo, favorable o desfavorable. Entonces, el encargado de la seguridad e higiene industrial, muy bien, el supervisor de seguridad e higiene industrial, o el inspector de seguridad, ¿no?, de salud en el trabajo, por ejemplo, ¿sí?, va a tener que llenar una serie de formatos que le permitan evaluar, ¿no?, el puesto de trabajo, ver cómo una trabajadora realiza su actividad, cómo un trabajador realiza tu actividad, ¿no? Ver si esas condiciones contribuyen o no a su bienestar, y ver en qué forma, ¿no?, se pueden hacer algunas modificaciones, ¿no?, en el puesto de trabajo, para no atentar contra el bienestar de un trabajador o de una trabajadora. ¿Mm? Muy bien. Entonces hay diversas actividades laborales, ¿no? Estos temas de seguridad laboral no solamente se aplican para el caso de trabajadores o trabajadoras, ¿no?, que están en contacto con químicos, ¿sí? Porque esto se aplica en diversas actividades de la planta, ¿sí? En una planta industrial no todos están en contacto con químicos, ¿sí? Porque algunos trabajadores están en el almacén, entonces van a tener que mover determinado tipo de cargas, ¿sí? O van a tener que transportar de un lugar a otro la materia prima, los insumos o los productos terminados. Otros van a tener que hacer reparaciones eléctricas, ¿sí? Otros van a tener que trabajar en mantenimiento, ¿no?, con mantenimiento de la parte mecánica, otros, por supuesto, de la parte electrónica, otros van a tener que hacer confecciones, otros van a tener que hacer investigación, etcétera, ¿no? Entonces, las actividades laborales son diversas, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo, por ejemplo, en la parte superior, ¿no? En la parte superior izquierda estamos viendo una trabajadora, ¿sí?, que está manipulando, ¿no?, un paquete, una caja. Actualmente hay empresas dedicadas al comercio internacional, ¿sí? Y entonces tienen grandes almacenes, ¿sí?, donde hay compras por internet. Entonces, independientemente de donde esté el producto, se hace el pedido, se embala adecuadamente y se despacha, ¿no?, teniendo una serie de condiciones, ¿sí?, una serie de protocolos para ello. Entonces, ustedes están observando que esta trabajadora está haciendo un esfuerzo, ¿sí? Miren la posición de los brazos, ¿no?, en relación, ¿no?, a la carga, ¿no?, que ella va a tener que manipular. Hay cargas de diverso tamaño, hay cargas que tienen pesos diferentes, ¿no? Entonces, estos paquetes, ¿no?, van a pesar, digamos, en diferentes valores de estos pesos que se registren, ¿no? Muy bien, pero miren la posición, ¿no? Esta posición de las manos le va a traer posturas que son inadecuadas, ¿no? Inadecuadas. Entonces, el puesto de trabajo también tiene que haber sido diseñado para que esta trabajadora realice la menor cantidad de esfuerzo, ¿no? En la foto de la parte superior derecha estamos observando un taller de confecciones, ¿no? Un taller mixto, ¿no? Hay confeccionistas mujeres y observamos confeccionistas varones,
Muy bien, esta trabajadora, ¿no? Está con una máquina eléctrica, vemos los contactos eléctricos, vemos la cantidad de trabajo que tiene, muy bien, la concentración, la iluminación, etcétera. Entonces hay condiciones, ¿no? De trabajo o condiciones laborales específicas para cada actividad profesional, ¿no? Es posible que hayan partículas, ¿no? Existan fibras, ¿no? En el lugar de trabajo, ¿sí? Que puedan afectar, ¿no? La salud de esta trabajadora o de este trabajador. Es posible que se pueda pinchar, ¿no? Con algunos elementos punzocortantes o se pueda cortar, muy bien. Le puede pasar la corriente eléctrica, ¿no? La iluminación puede ser defectuosa, ¿sí? Las órdenes que se le da pueden ser complicadas, pueden estar muy juntos un trabajador de otro, ¿sí? Puede haber un ruido de fondo, puede haber un ruido que hace con sus propias máquinas, entre otros, ¿no? En la parte inferior vemos otra actividad laboral donde tenemos un soldador, ¿no? El soldador también tiene sus condiciones de trabajo, ¿no? Condiciones propias de su actividad, ¿no? ¿Bien? ¿Qué cosa? Va a estar en contacto con electrodos. Los electrodos tienen energía eléctrica y el hecho de soldar implica una elevación de temperatura, ¿no? Para hacer posible que dos partes metálicas se fundan y se puedan unir. Es el principio de la soldadura, ¿no? Estamos observando ahí estas chispas. Uno dice chispas, entonces son que tan pequeñas partículas incandescentes y por eso el trabajador tiene que estar, ¿no? Protegido adecuadamente con los elementos de protección personal. Entonces, ¿qué cosa observamos? Un trabajador, ¿no? Con elementos de protección personal, ¿sí? Vemos un espacio, aparentemente es muy reducido, ¿sí? El ambiente de trabajo no solamente tiene, digamos, unas elevadas temperaturas como consecuencia de estos temas, sino hay una luminosidad. Entonces, por eso el trabajador tiene una careta, ¿no? Estamos observando una careta. Muy bien. En la foto central estamos observando un trabajo que realizan dos investigadores, dos analistas, pueden estar en el laboratorio de investigación, ¿sí? De una planta industrial, pueden estar en el laboratorio de investigación de un instituto de investigación o pueden estar, ¿no? En un laboratorio de una universidad, entre otros, ¿no? Muy bien, ellos están trabajando con determinados químicos y puede haber, ¿no? Una alteración, ¿no? En las condiciones de operación y estos materiales de vidrio podrían, ¿sí? Ser sometidos a determinadas tensiones o a determinadas presiones, ¿no? Se pueden producir explosiones o se pueden producir implosiones, ¿ya? Y eso puede afectar la salud de los analistas, ¿no? En la foto que tenemos en la parte inferior derecha, ¿no? Vemos un trabajador que está con estructuras de madera y está con un taladro, muy bien, realizando un tipo de perforación. ¿Sí? Observamos que está con los elementos de protección personal, no está con todos los elementos de protección personal porque le faltan los guantes y lo podemos observar aquí, ¿no? Pero sí tiene sus lentes, tiene su casco y está trabajando con un taladro, ¿no? Que tiene energía incorporada, ¿no? No es un taladro, digamos, que requiere energía eléctrica, sino que este tipo de taladros son con batería, ¿no? Con batería. Pero a la hora de hacer una perforación, muy bien, se genera un elevado rozamiento y este rozamiento produce calor. Trabaja con una broca, la broca es un elemento punzocortante, esta broca va a girar a una velocidad determinada y también se va a calentar. Entonces este trabajador se puede quemar, muy bien, con el contacto con la broca, o también, muy bien, se puede cortar frente a ellos, ¿no? Entonces, miren, hay diversas actividades laborales que hemos podido observar en estas 5 situaciones. Hemos observado también otras actividades laborales, ¿no? Al inicio de esta presentación, ¿no? Y cada uno de estos trabajadores realizan estas actividades, ¿por qué? ¿No? Porque requieren una retribución económica
que les permita satisfacer sus necesidades. Muy bien, pero, ¿no? Estas actividades laborales, ¿no? No pueden afectar el bienestar del trabajador, ¿no? No pueden afectar un componente importante de este bienestar, muy bien, que es la salud, ¿no? Esta trabajadora que está en una empresa, ¿no? Tipo DHL, por ejemplo, ¿sí? O UPS, ¿no? Entre otras, ¿no? Que se comercializa, ¿no? Una serie de productos a nivel ya internacional, ¿no? Tiene que realizar esta actividad durante varias horas y en una postura y haciendo esfuerzos determinados. Tenemos la trabajadora en primer plano, que trabaja en una empresa de confecciones textiles, tenemos un soldador en una empresa metalmecánica o en una empresa que hace mantenimiento, ¿no? O construcción de rejas, tenemos investigadores, tenemos analistas, muy bien, y tenemos un trabajador que hace labores con madera, entre otros, ¿no? Muy bien, correcto. Sí, el bienestar personal y sus componentes, ¿no? Entonces, yo les pediría, ¿no? Que comencemos a pensar, ¿sí? Que todos queremos estar bien, ¿sí? Pero para todos nosotros, el estar bien no tiene los mismos componentes, ¿no? Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, vemos una foto en la parte superior izquierda. Entonces vemos a un trabajador con su familia, o vemos a una trabajadora con su familia, o vemos a un trabajador y una trabajadora, ¿no? Con su familia, ¿no? Entonces, esa es una foto que nos da a entender, ¿sí? Que tanto el trabajador como la trabajadora, o la trabajadora y el trabajador, muy bien, quieren estar bien, ¿no? Y quieren estar bien, podemos interpretarlos, ¿correcto? Que quieren ser felices, ¿no? Y estamos hablando de cada uno tiene un bienestar personal, pero tiene un bienestar familiar también, ¿no? Entonces, hay unos componentes que es importante identificar. Muy bien. Estos componentes no son los mismos para todos los trabajadores, ¿sí? O no son los mismos en el tiempo, ¿no? De repente los componentes de bienestar son estos, X1, X2, X3, X4, X5, X6, en un tiempo determinado, pero cambia a otro tiempo, ¿no? A un T sub 1, estos son los componentes, pero a un T sub 2 tendríamos otros componentes del bienestar, ¿sí? Y adicionalmente, estos componentes del bienestar pueden tener diversas jerarquías o diversos pesos, ¿no? Entonces, es importante para ser valorizado frente a ello, ¿no? Entonces, un componente del bienestar importante, hemos ido mencionando algunos, ustedes también pueden pensar otros, ¿sí? Ahora, podemos analizar los componentes del bienestar, ¿no? De trabajadores de una actividad laboral específica, o podemos realizar, ¿no? El bienestar personal de los trabajadores de otra actividad específica, y así sucesivamente, ¿sí? O podríamos hacer un esfuerzo de generalizar los componentes del bienestar, ¿sí? Inclusive el bienestar de los trabajadores depende adicionalmente de la empresa, ¿no? Puede ser una pequeña empresa que realiza una actividad X, puede ser una mediana empresa que realiza una actividad X, puede ser una gran empresa que realiza una actividad X. Por otro lado, esta empresa, ¿no? Pequeña, mediana o grande, puede pertenecer a un país en vías de desarrollo, puede pertenecer a un país emergente o puede pertenecer, ¿no? A un país desarrollado, ¿no? Entonces también, fíjense, el bienestar está ahí presente, pero sus componentes son distintos, ¿no? Uno puede hacer este análisis tratando de que tengamos trabajadores o trabajadoras homogéneas, ¿no? Trabajadores o trabajadores homogéneos. Entonces solamente voy a retroceder brevemente, por favor,
¿no? Brevemente, ¿no? Entonces, para el caso aquí de estas trabajadoras de la esparraguera, por ejemplo, ¿no? Las trabajadoras de esta esparraguera, ¿no? Eh, Generalmente observamos, ¿no? Estas trabajadoras que aproximadamente tendrían la misma edad, estas trabajadoras realizan estas labores en una agroindustria de una zona específica de un país, muy bien, estas trabajadoras pertenecen a la población económicamente activa con algunas características similares, entonces podríamos hacer un análisis de los componentes del bienestar de estas trabajadoras, porque generalmente van a tener, sí, las mismas motivaciones, ¿no? Con respecto a lo que serían los componentes del bienestar, ¿no? Un poco las motivaciones de trabajo y cuáles serían sus componentes del bienestar. Muy bien. Entonces, por ahí, cuando tenemos colectivos, podríamos ver esta situación, ¿no? Bien, entonces, la salud es un componente, ¿no? Podría ser X1, podría ser X2, la salud podría ser X3, X4, X5 o X6, dependiendo de la jerarquía o el grado de importancia o la ponderación que nosotros demos con respecto, ¿sí? A cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que podamos hacer esta actividad, ¿sí? Como grupo de trabajo, ¿sí? Podemos hacer como grupo laboral, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no? Si es que nosotros podemos aplicar, ¿no? Alguna metodología para realizar un taller para ver los componentes del bienestar personal en función a un colectivo, o un colectivo que tenga unas características similares. Entonces puede ser un colectivo lo más homogéneo posible, ¿ya? Pero yo voy a tener un colectivo uno lo más homogéneo posible, un colectivo 2 o más homogéneo posible, y así sucesivamente, ¿no? Y sería interesante hacer ese análisis, ¿ya? Y comenzando por uno mismo, ¿no? Por la actividad que realiza. Cuando uno es estudiante, nuestra actividad es estudiar, ¿no es cierto? Cuando uno es practicante, nuestra actividad laboral es practicar. Cuando ya vamos a trabajar, nuestra actividad laboral se relaciona, ¿no? Con las actividades para las cuales hemos estudiado, actividades para las cuales nos hemos capacitado, entre otras, ¿no? Entre otras, ¿ya? Entonces el reto es determinar, ¿no? Estos componentes del bienestar y adicionalmente, ¿sí? Darles una jerarquía, ¿no? Una importancia, una ponderación, etcétera, ¿no? Muy bien. Para poder lograr, ¿no? Este bienestar que están mostrando, ¿sí? Esta familia en la foto de la parte superior izquierda, ¿no? Tenemos una actividad o un componente del bienestar en la parte inferior derecha, ¿no? Por ejemplo, el trabajo es un importante componente del bienestar. Las relaciones humanas es un componente importante del bienestar. El trabajo en equipo es un componente importante del bienestar. La forma en que se dan las órdenes es un componente importante también del bienestar. Yo me siento cómodo si me tratan bien, ¿sí? Entonces, vamos a ir cruzando información, ¿no? Para ver que yo tengo componentes del bienestar, tengo componentes de lo que me hace feliz, muy bien, y eso se relaciona con el trabajo que yo realizo, entre otros, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es importante tener tiempo para la recreación, ¿no? ¿Sí? Algunos necesitan hacer deporte forma parte de su bienestar, ¿sí? Entonces, de eso se trata, conversar sobre esos temas para encontrar los componentes del bienestar, ¿sí? Dentro de los componentes del bienestar no podemos dejar de ver el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud, ¿no? Que es el objetivo de esta conversación, ¿no? La conversación. Muy bien, pero hay varias concepciones con respecto a la salud, ¿sí? Hay una concepción médica y dentro de la concepción médica todavía hay diversos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces hay un aspecto somático, muy bien, fisiológico, ¿sí? Entonces quiere decir que hay personas que muestran, ¿sí? Determinados dolores musculares, por ejemplo, ¿no? Determinados dolores musculares, ¿no? Dolores musculares, ¿no?
¿sí? Y esos dolores musculares se relacionan con afecciones denominadas musculoesqueléticas, ¿no? Puede ser por la postura, puede ser por el esfuerzo, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces uno muestra síntomas en relación, ¿sí?, a determinadas partes de nuestro organismo, ¿no? Tenemos dolores, ¿no?, en las rodillas, por ejemplo. Tenemos dolores de columna, muy bien, tenemos dolores de cuello, etcétera. Entonces ahí ya estamos viendo que algo de la actividad que realizo, la forma que se realiza, me está trayendo un tipo de daño a la salud. Muy bien, y este daño a la salud, ¿sí?, puede ser una enfermedad o puede ser un accidente, ¿no? Está dentro del aspecto somático-fisiológico relacionado con la presencia de una enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de salud, ¿no?, cuando no logramos o no adquirimos una enfermedad, ¿ya? Pero hay otros casos, ¿no?, donde hay síntomas relacionados con la parte psicológica, ¿no?, con la parte relacionada, la parte emocional, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de aspectos psicosomáticos, ¿no? Entonces, cómo la tensión en la cual uno realiza su actividad laboral le puede afectar a la salud. Muy bien. El hecho de hacer trabajos de mucha responsabilidad, ¿no?, o trabajos de alta peligrosidad pueden tener efectos psicosomáticos sobre los trabajadores, ¿no? Y eso también nos va a hacer posible que adquiramos algún tipo de enfermedad. Entonces, psicosomático se relaciona, ¿no?, a cómo se comporta el organismo, ya sea el cuerpo del trabajador o la trabajadora, con la mente, ¿no?, o con la psiquis, ¿no? Con respecto a la concepción médica, hay una concepción sanitaria, ¿no?, que ya es la preocupación por la población de un lugar específico en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, el aspecto sanitario de la salud consiste en preservar la salud, ¿no? Consiste en mantener la salud o consiste en recuperar la salud, pero no necesariamente la salud individual, sino cuando se habla de un programa sanitario, es la salud de un grupo, la salud de un colectivo, ¿no?, o la salud colectiva. Muy bien, hay otra concepción de la salud, ¿no?, que es la concepción social. Entonces, para ellos tenemos que analizar un aspecto que es político y un aspecto político-legal. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos una constitución, ¿no? Todos los países tienen una constitución, muy bien, y la salud es un derecho, ¿sí?, en la mayor parte de constituciones, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, todos debemos tener salud. Entonces, el aspecto político-social dentro de la concepción social de la salud es que la salud es un derecho de toda la población, ¿sí? Muy bien. Y por supuesto, los trabajadores están dentro de la población, o sea que es un derecho de los trabajadores. Muy bien. Un aspecto económico, ¿no? Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a tener que tratar de incentivar, ¿sí? O tratar de colocar ejemplos a la gerencia de la planta industriales o las empresas industriales donde tenemos que trabajar, ¿no? ¿Para qué, no? Para que quede muy bien interiorizado el hecho de que es más rentable invertir, ¿no?, en diversas actividades preventivas. Muy bien, ¿no? Podremos tener capacitaciones, muy bien, podríamos tener simulacros, ¿no?, entre otros, ¿no? Actividades preventivas. Es más rentable invertir en actividades preventivas, ¿no?, que gastar, ¿no?, en curar o recuperar de una lesión, ¿no? La inversión es muy diferente al gasto. La inversión tiene un retorno, el gasto no, ¿sí? Entonces es mejor invertir en prevención que gastar en curación o recuperación. Por supuesto, nosotros vemos que existen tantos factores que influyen en la ocurrencia de un accidente, por ejemplo, ¿no? Un accidente laboral, porque estamos en estos puntos. Sí, existen tantos factores que influyen, ¿sí?, que
uno tiene que hacer todos los esfuerzos, ¿sí?, por prevenir. Pero a pesar de que existen tantos esfuerzos, no pueden producirse accidentes. Entonces también vamos a tener que gastar en curar o recuperar, ¿no? Pero esto tiene que ser disminuido, muy bien, ostensiblemente, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos que disminuir esos daños a la salud en una gran proporción. Muy bien, la concepción social y el componente sociológico, ¿no? Implica lo siguiente, ¿no? Que la salud y la enfermedad, muy bien, la salud y la enfermedad son acontecimientos sociales. Cuando alguien está enfermo, ya sea en la familia, muy bien, ya sea en el lugar de trabajo o ya sea en un colectivo al cual nosotros pertenezcamos, cuando alguien se enferma, esto implica una preocupación de todos, ¿no? De todos. Entonces, salud y enfermedad son acontecimientos sociales y eso lo podríamos experimentar personalmente cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos esa experiencia, ¿no? Cuando alguien está enfermo en la familia, ¿sí? ¿Cómo nos afecta a todos, ¿no? Los que hemos estado cerca, todos los que queremos a esa persona, ¿no? Y más en esta época, ¿no?, de pandemia, ¿no? Donde hemos tenido que experimentar, ¿no?, una serie de acontecimientos muy tristes con respecto a la salud y la enfermedad de nuestros seres más queridos, ¿no? Más queridos. Muy bien. Hay también una concepción integral, ¿no?, que la da la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, la OMS, ¿no? Entonces, la OMS plantea que cuando hablemos de salud, no solamente es ausencia de una enfermedad física, ¿no?, sino tenemos que hablar, ¿no?, no solo de ausencia de una enfermedad física, sino también de una enfermedad mental, ¿no? Y esta relación, ¿sí?, debería ser complementada, ¿no?, con el tema social, ¿no? Porque acabamos de ver, ¿no?, que salud, ¿no?, y enfermedad, ¿no?, son aspectos relacionados con el comportamiento social de las personas, ¿no? Muy bien, ¿no? Estamos observando que hay un trabajador, ¿no?, que está realizando un test determinado, ¿no? Es en la foto superior izquierda, y en la foto superior derecha estamos observando a un médico que está analizando, ¿no?, la radiografía de un trabajador, ¿no?, o puede ser la radiografía de una trabajadora, ¿no? Muy bien. El deterioro de la salud debido al trabajo, ¿sí? ¿Cómo se puede perder la salud en el trabajo? ¿Cómo se puede perder la salud, ¿no?, en la realización de una actividad laboral, ¿no? Entonces se puede perder, digamos, inmediatamente, ¿no?, mediante un accidente laboral, ¿ya? Pero ojo, también se puede perder por un accidente industrial, que son unos temas que ya hemos conversado y que podemos hacer un deslinde ahora que vayamos avanzando con respecto al accidente laboral, ¿no? Muy bien, es interesante cuando el accidente laboral se transforma en accidente industrial, ¿no? Eso es interesante, pero lo que estamos observando ahora son accidentes de una magnitud distinta y relacionadas íntimamente con la actividad que el trabajador realizaba, ¿no? El trabajador realizaba, ¿ya? Muy bien, ¿ya? La salud también se puede perder, entonces, por un accidente, pero también se puede perder por una enfermedad. Estas enfermedades, si están reconocidas por la legislación de un país en particular, se llaman enfermedades profesionales, ¿no? Si no, la vamos a encontrar como enfermedades ocupacionales, ¿no? Ocupacionales o enfermedades laborales, ¿no? Este tipo de enfermedades tienen un periodo de maduración, o sea que demora, ¿no?, un tiempo determinado, pero por supuesto también dependiendo del tipo de trabajador que nosotros tengamos, ¿sí? Muy bien. Se habla de periodo de maduración o periodo de latencia, ¿no?, donde la enfermedad, ¿no?, ha estado ahí presente con nosotros y llega un momento en que esa enfermedad se desencadena, ¿no? ¿Mm? Y ese es el tema de las enfermedades profesionales que tienen un periodo de latencia, ¿no? Imagínense en la foto de la parte superior,
¿no? Derecha estamos observando a un trabajador que ha sufrido un golpe, ha sufrido una caída y tiene una lesión, ¿no? En la rodilla de la pierna derecha, ¿no es cierto? Entonces, ese es un accidente. Definitivamente, el trabajador se puede haber caído, ¿no? Se puede haber chocado o puede haber sido atropellado, ¿no? Hay varias opciones, dentro de la propia planta, por supuesto, ¿no? Mientras que en la parte inferior estamos viendo un trabajador que tiene un problema definitivamente pulmonar, ¿no? Porque tiene un sensor de oxígeno en el dedo y estamos observando también que está como una mascarilla, ¿no? Porque hay una deficiencia de oxígeno posiblemente, ¿no? Esto está conectado a un tablero, ¿no? Donde tenemos información de sus signos vitales, ¿sí? Y ahí está saliendo en la pantalla exactamente cuál es el grado de saturación de oxígeno, ¿no? Saturación de oxígeno, entre otros, ¿no? Entonces, para que ese trabajador llegue a esta situación, ha tenido que pasar, ¿sí? Un tiempo importante o un tiempo considerable, partiendo del hecho que el trabajador tiene una enfermedad, ¿no? Una enfermedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, hablamos de seguridad laboral y hablamos de higiene industrial, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referamos a seguridad laboral, es que se encarga de la prevención, ¿sí? Y algo muy importante, y de la investigación de accidentes laborales, ¿no? Eso es la seguridad. Mientras que la higiene industrial se encarga de la prevención y la investigación de qué? De enfermedades profesionales, ¿no? Acá estamos observando en la parte superior, ¿sí? Un trabajador que ha sufrido una caída, ¿no? Esta caída puede ser de distintos tipos, ¿no? Puede haber caído en una altura superior al piso, a una altura inferior, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o se puede haber caído en el mismo nivel, y así sucesivamente hay otras opciones. Entonces, eso lo ve la seguridad laboral. Pero en la parte inferior estamos viendo un trabajador, ¿sí? Que está con un teclado y tiene cubierta la mano derecha. Entonces, posiblemente por el uso del mouse, este trabajador no es zurdo, por el uso del mouse, ¿no? Va a tener un problema musculoesquelético en la mano, ¿no? Y el antebrazo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, ese es un tipo de enfermedad que ya está detectada en aquellos que están tantas horas o están muchas horas, ¿sí? Con un equipo de cómputo, ¿no? Un equipo de cómputo específicamente con un mouse, ¿no? Ahora ya hay mouse ergonómicos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Para tratar de retrasar la ocurrencia de esta enfermedad, que se llama la enfermedad del túnel metacarpiano, ¿no? Bueno, cuando hablamos de higiene industrial, tenemos que ver que tiene que haber un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, y para diagnosticar uno requiere información. Esta información puede ser tomada en entrevistas con los trabajadores enfermos, ¿no? O pueden ser vía radiografías, vía análisis de sangre, análisis de orina, entre otros, ¿no? Entonces, la química industrial se encarga de la prevención investigación de enfermedades profesionales. Muy bien, ¿no? Habíamos dicho que un trabajador sí está sometido a diversos peligros, pero estos peligros también se conocen como factores de riesgo. Muy bien. Entonces, ¿no? Los factores de riesgo son los peligros a los cuales se enfrenta un trabajador o una trabajadora que está expuesta o que está expuesto, ¿sí? En un puesto de trabajo. ¿Ah? Entonces son factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser diversos, ¿no? Nosotros hemos dado aquí 5 tipos, ¿no? Pero son diversos, ¿no? Entonces hay factores de riesgo o peligros físicos, factores de riesgo, peligros químicos, factores de riesgo, peligros biológicos, factores de riesgo, peligros psicosociales y factores de riesgo o peligros ergonómicos. Muy bien, ergonómicos, ¿no? Entonces, la ergonomía,
sí, es una ciencia, ¿no? Y esta ciencia busca, muy bien, que las herramientas, muy bien, sí, las maquinarias, los equipos, etcétera, sí, sean diseñados de tal forma, ¿no? Que puedan contribuir a la relación eh, entre eficiencia y actividad de un trabajador, ¿no? Entonces, por decirles, ¿no? Entonces yo tengo que tener una mesa a una altura determinada si el trabajador tiene que estar sentado frente a una computadora, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que ver el diseño del escritorio, el diseño de la mesa, el diseño de la silla, ¿no? Entonces se habla mucho de el diseño ergonómico, quiere decir una silla ergonómica, ¿no? Por ejemplo, una mesa ergonómica, un tablero, ¿no? Una mesa que permita cambiar el ángulo, ¿no? Para poder tener más comodidad, ¿no? A la hora que tenga que realizarla, ¿no? ¿No? Entonces, es muy importante. Ahora, por ejemplo, en la etapa que estamos viviendo con estas clases no presenciales, ¿no? Se pide, se busca que los estudiantes, ¿no? Que están en casa y, por supuesto, los trabajadores también adquieran sillas ergonómicas, ¿no? Para favorecer, ¿no? Su situación durante el tiempo que dura la jornada de trabajo, ¿no? Para minimizar, ¿sí? Los daños a la salud, ¿no? Daños a la salud. Entonces, fíjense, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de factores de riesgo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la electricidad es un factor de riesgo físico, el ruido es un factor de riesgo físico, las vibraciones también, la iluminación, ¿no? Puede ser la iluminación excesiva o la iluminación deficiente. Muy bien, el hecho de radiaciones, ¿no? Pueden haber radiaciones UV, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la actividad laboral, entonces eso tiene sus consecuencias. Pueden haber temperaturas extremas, ¿no? Pueden haber, digamos, altas temperaturas, ¿sí? O pueden haber, ¿no? Bajas temperaturas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos factores, porque sobre todo si se trabaja con ácido, digamos, diversos tipos de ácidos, como el ácido sulfúrico, ¿no? A bajas temperaturas, ¿no? Se podría cristalizar dentro de la tubería y causarnos un accidente. Muy bien, o podemos tener trabajadores en contacto con temperaturas extremas, ¿sí? Que puedan sufrir lo que se llama el estrés calórico, ¿no? El estrés calórico. A estos trabajadores hay que, con temperaturas extremas, por decirles elevadas temperaturas, ¿sí? Eh, hay que ver, ¿no? Si es que pueden sufrir un estrés calórico que les impida realizar su actividad porque pueden perder el conocimiento, ¿no? El conocimiento. Muy bien. Factores de riesgo químicos, ¿no? Entonces pueden ser líquidos, sólidos o gases, ¿no? Dentro de estos gases podríamos tener sistemas dispersos, ¿no? Tales como el humus. Si hay humus es que existe una combustión, ¿no? Pueden ser vapores de diversos componentes que tengan una elevada presión de vapor o pueden ser gases, ¿no? Si a 25 grados de una atmósfera, ¿no? Son gases, ¿no? Muy bien. Si a 25 grados de una atmósfera no son gases, no son líquidos o sólidos, entonces hablaremos de vapores, ¿no? De vapores, ¿no? Muy bien, podemos tener factores de riesgo biológicos, hay algunos trabajadores específicos, ¿no? Los de centros de salud, los de hospitales, ¿no? Que están en contacto con factores de riesgo biológicos, ¿no? Pueden estar en contacto con bacterias, ¿no? Con infecciones, con desechos infecciosos o con virus, ¿no? Pueden estar en contacto con virus, ¿sí? Entonces, fíjense, no todos los trabajadores tienen contactos con virus, ¿no? Entonces, por eso, ahora que se va a vacunar, ¿no? Los primeros que van a vacunarse, según lo manifestado por el gobierno, es la policía y luego aquellos que prestan esta ayuda, ¿no? A los
enfermos, ¿no? Enfermos. Entonces, por ejemplo, miren, para ellos, los que trabajan en los centros de salud, ¿no? Tienen factores de riesgo biológicos que tienen que preservar, ¿no? Pero no son los únicos que tienen factores de riesgo biológicos, ¿no? También los que trabajan con lana, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Con lana de oveja, etcétera. Entonces, también mantener, ¿no? Factores de riesgo biológicos adicionalmente a los factores de riesgo físico u otros, ¿no? ¿No? Muy bien, hay factores de riesgo denominados psicosociales, ¿no? Debido a la tensión, debido a la presión laboral, muy bien, debido al ritmo de trabajo, los cambios de turno, ¿sí? Cuando alguien trabaja amanecida, ya su día cambió, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso también nos trae problemas en el futuro. ¿Ya? El otro es la cantidad de trabajo que tengamos, ¿sí? Y el otro es la forma como se dan las órdenes. Esos contribuyen a los factores de riesgo psicosociales, ¿bien? Que van a alterar, ¿no? El bienestar de un trabajador y, por supuesto, la salud, ¿no? Ergonómicos, ¿no? Entonces, habíamos visto que si no se aplican los principios de la economía, ¿no? Se contarán con máquinas, con herramientas, ¿sí? Con otros dispositivos que estén mal diseñados, ¿no? Y que estos propicien, ¿no? Las prácticas de trabajo incorrectas, las malas prácticas, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos dos trabajadores, ¿no? Un trabajador y una trabajadora, ¿no? La trabajadora está haciendo un esfuerzo de sostener parte de una estructura metálica, mientras que su compañero de trabajo está haciendo el montaje, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, acá hay el tema del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo implica, por decirles, ¿no? Sobrepasar, ¿no? El peso que uno carga o sobrepasar, ¿no? La carga laboral normal que uno tenía, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo adicional, ¿no? Y el otro tema es la postura, ¿no? La postura. Entonces, algunos tienen que trabajar buena parte de su actividad laboral inclinados, ¿no? Inclinados, ¿no? Entonces, esto, la postura debería corregirse. ¿Y cómo se corregiría eso? ¿No? Con algún equipamiento, ¿no? Que pueda combatir estos riesgos ergonómicos, ¿no? Denominados ergonómicos, ¿no? Entonces, cuando la mesa, la silla o cualquier parte del mobiliario, muy bien, sí, entonces no corresponde o no guarda relación, ¿no? Con las limitaciones físicas o fisiológicas, ¿sí? De un trabajador, ¿no? De un trabajador. Muy bien, correcto. Entonces, un reto para todos es la identificación de los riesgos laborales, ¿no? Identificación de los riesgos laborales. ¿Sí? Entonces hay varias metodologías para identificar los riesgos laborales. Nosotros vamos a ver la metodología IPER-C, ¿no? Que lo vamos a ir conversando conforme vayamos avanzando en las próximas reuniones, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder hacer la identificación de los riesgos laborales, tenemos que analizar el puesto de trabajo y analizar las condiciones de trabajo. ¿Mm? Estamos observando aquí en esta composición de fotos, ¿sí? Un trabajador, ¿no? En la parte superior está perfectamente equipado, ¿no? Y que están buscando el secado, ¿sí? De estas piezas metálicas que ya están siendo recubiertas, ¿no? Para protegerlas en el futuro, ¿no? Muy bien, eso es en la parte superior. En la parte de abajo estamos viendo en un taller de reparación, muy como el técnico, ¿no? El técnico está buscando solucionar este problema que ha tenido posiblemente este vehículo con un choque, ¿no? Ha tenido que identificarse qué parte del auto, si se puede desmontar, no se puede desmontar, ¿no? Y luego hacerle, darle las bases requeridas, ¿no? Para poderlo digamos, recubrir, ¿no? Recubrir la superficie ahí frente a ellos. Entonces acá las condiciones de trabajo, ¿no? Me exigen estar en presencia de químicos, ¿no? Básicamente, ¿no? De químicos. Muy bien, ¿no? Entonces, un poquito para recordar este tema, ¿no? Para recordar este tema, ¿no? Entonces, la unidad de análisis para identificar los riesgos laborales es el puesto de trabajo.
Y en el puesto de trabajo nosotros podemos observar además las condiciones de trabajo, ¿sí? Estamos viendo en esta foto, en la parte inferior derecha, un taller de confecciones, ¿sí? Y con distintas máquinas, ¿no? Por supuesto, ya se organizó la producción para que hayan diversos tipos de máquinas, ¿sí? Hay algunas máquinas para costura recta, ¿no? Otras máquinas que no son para costura recta, ¿sí? Hay remalladoras, ¿no? Por ejemplo, entre otras, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos generalizar que todas las trabajadoras hacen lo mismo, entonces yo caracterizando un puesto de trabajo, como ese que está en rojo, ¿sí? Podríamos, digamos, hacer un solo análisis, ¿no? Que nos serviría para el comportamiento que tendrían todos los que están en este recinto, ¿no? Podríamos hacer algún análisis especial si es que no todos son jóvenes, como estamos observando, sino que habrían personas mayores o personas vulnerables, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer un análisis distinto del puesto de trabajo, ¿no? Muy bien. Este es muy interesante, un diagrama que lo podemos complicar más, pero nos basta con esto, ¿no? Análisis del puesto de trabajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos la actividad laboral en la parte superior, ¿no? Nosotros vamos a la actividad laboral, identificamos un puesto de trabajo, ¿no? Entonces en este puesto de trabajo observamos cómo se realiza la actividad, ¿no? Cómo el trabajador interactúa con otros compañeros o con los jefes, ¿sí? O con los gerentes, dependiendo de la dinámica de cada empresa, ¿no? Entonces, la actividad laboral tiene su puesto de trabajo, ¿ya? Que es el componente que nos va a hacer posible este análisis, ¿no? Vamos a tener que analizar el puesto de trabajo. Muy bien. En el puesto de trabajo que hacemos, identificamos todos los factores de riesgo. Hay factores de riesgo físico, hay factores de riesgo químico, hay factores de riesgo, digamos, ergonómico, psicosocial, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces hay que identificar los factores de riesgo. Muy bien. Ya están identificados, ya están identificados. Entonces lo que hay que hacer es medirnos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hacemos una medición? Medimos y ¿qué hacemos con ese valor? ¿Ese valor será bueno? ¿No? ¿Ese valor será malo? ¿Sí? Entonces tenemos que comparar con un estándar o con una referencia. Entonces por eso tenemos que medir y tenemos que comparar. Muy bien. El hecho de medir y comparar implica evaluar, ¿no? Evaluar, ¿no? Muy bien. Entonces, el puesto de trabajo es muy importante en ese sentido, ¿no? Importante. Muy bien. Entonces, nosotros hacemos la evaluación. Hacemos la evaluación. Y luego de hacer la evaluación, nos preguntamos, ¿no? ¿Ya el sistema cumple con lo que se había determinado? Y si vamos por la parte que no, entonces la situación será insegura. Y para eso hay que aplicarse una medida correctiva, ¿no? Y esa medida correctiva tiene que ser nuevamente evaluada, ¿no? Evaluada, ¿no? Nuevamente haciéndose la medición, la valoración, ¿no? Este condicionante cumple o no cumple. En el caso de que cumpla, la situación es segura. Muy bien, pero esta situación segura no puede ser segura para siempre. Entonces, por lo tanto, hay que efectuar controles periódicos, ¿no? Entonces, miren, este cuadrito nos ayuda a tener una visión muy interesante, ¿no? Del tema, y es una visión panorámica, ¿no? Muy bien, condiciones de trabajo, ¿no? Ya para la última parte de esta reunión, ¿no? Muy bien, como les había dicho, ¿no? Hay condiciones de trabajo relacionadas con la tarea o con la actividad realizada por el trabajador. Hay condiciones de trabajo relacionadas con el ambiente de trabajo, ¿sí? Esto implica analizar el entorno, ¿no? O los alrededores del puesto de trabajo. Muy bien, pero hay otros relacionados con la organización, ¿no? O la administración del trabajo, ¿no? Entonces, eso es las tres grandes condiciones. Muy bien. Entonces, vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ver el tipo de condición, ¿no? Ver el tipo de condición, analizar el aspecto, ¿no? Y por supuesto este aspecto relacionarlo con un atributo, ¿no? Atributo, ¿ya? Entonces de lo que estamos observando,
aquí en la fotografía, ¿no? En la fotografía vemos un soldador, ¿no? Un soldador, ahí está con, ¿no? Todos sus elementos de protección, ¿no? Y es interesante, ¿no? Ver estas situaciones en que se encuentra este soldador. Muy bien, ¿qué observamos nosotros aquí, ¿no? Relacionadas con la actividad laboral, ¿no? Entonces, estas condiciones de trabajo relacionadas con la actividad laboral. Vemos la postura, ¿no? Él está ligeramente inclinado. Habría que ver cuántos tiempo está con esa, digamos, inclinación o esa postura inadecuada, ¿no? Muy bien. Entonces, una cosa es el aspecto, que sería postura, y otra cosa es el atributo. Entonces, cuando yo diga postura inadecuada, ese es el atributo para este trabajador en particular. El otro tema puede ser esfuerzo, ¿no? Tengo piezas de gran tamaño, ¿sí? Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Entonces, el esfuerzo sería el aspecto, pero mucho esfuerzo sería el atributo. Ahora, en algunos casos ya existen, por supuesto, estas ayudas para que el trabajador, ¿no?, pueda transportar la carga adecuadamente, etcétera, y no tenga que cargarla en forma inadecuada, que es otro tema importante, ¿no? Muy bien. Otro aspecto, ¿no?, presencia de agentes químicos, muy bien, presencia de químicos o presencia de factores de riesgo físicos, químicos o biológicos, ¿no? Entonces, ese es el aspecto, muy bien, ¿sí? Y el atributo, ¿no?, es que este trabajador está sometido, ¿no?, por ejemplo, a los gases, ¿no?, de soldadura, ¿no? Entonces, estaríamos viendo un agente, ¿no?, o factor de riesgo químico, ¿no?, frente a esta situación del trabajador, ¿no? Muy bien, entonces miren, y podemos tener otras situaciones, no podemos ver el ruido, pero el ruido en el lugar específico del trabajo. Podríamos ver la iluminación en el lugar específico, ¿sí?, del puesto de trabajo, ¿no? Muy bien, entonces, condiciones de trabajo relacionadas con la actividad laboral, ¿no?, en el puesto de trabajo, ¿no?, y específicamente un soldador, lo podemos observar aquí, ¿no? Entonces, repitiendo rápidamente, aquí, ¿no?, hay posturas, ¿no?, posturas del trabajador, ¿no?, posiciones, ¿no?, inclinadas, ¿no?, que se mantienen durante largas horas, ¿no? Entonces, podemos saber aspecto, postura, pero el atributo, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ver, ¿no?, postura inadecuada, por ejemplo. Y a eso hay que revisar al supervisor de qué se trata, qué podemos hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, y así sucesivamente podríamos recordar. Entonces, siempre hay un aspecto y hay un atributo. Entonces, ustedes en los cuadros que se les ha enviado para la tarea de esta semana, ¿sí?, ustedes podrían, ¿no?, ver el aspecto y el atributo. No olvidar, no olvidar, ¿no? Muy bien. Relacionadas con el ambiente de trabajo en el entorno, tenemos poder tener el tema iluminación, ¿no? Y la iluminación sería el aspecto, ¿no? Y el atributo, ¿no? ¿Cuál sería el atributo de la iluminación? ¿Sí? O sea, podría ser poca iluminación, podría ser mucha iluminación, ¿no? O sea, en ambos casos son, ¿no?, un problema, ¿no? Un problema. Entonces, vuelvo a repetir, un aspecto a considerar es la iluminación, ¿no? Correcto, y entonces el atributo, ¿no? Puede ser iluminación defectuosa, ¿no? El caso del ruido es el aspecto, y el atributo, ¿no? El atributo puede ser ruido imperceptible, ¿no? Espacio, ¿no? Espacio reducido, entre otros, ¿no? Entonces, aspecto, por ejemplo, espacio y atributo reducido, ¿no?, entre otras causas que vamos a poder encontrar más adelante, ¿no? Y luego tendríamos, ¿no?, las condiciones de trabajo relacionadas con la organización y la administración del trabajo. Entonces, podríamos analizar el caso de la duración de la jornada laboral, ¿no? Entonces, el aspecto es la duración de la jornada laboral. El atributo, ¿no? El atributo puede ser, ¿no?, jornada laboral excesiva. Muy bien. No se cumplen las 8 horas. Ritmo de trabajo, la posibilidad de rotar, ¿no? Trabajadores que están mañana, ¿no?, una semana,
tarde otra semana y noche otra semana, ¿sí? Entonces se rotan, van rotando continuamente, ¿no? Van rotando continuamente, ¿sí? Y eso le impone un ritmo, ¿no? De trabajo, ¿no? ¿Muy bien? Entonces, por ejemplo, duración de la jornada laboral es un aspecto y el otro aspecto es el ritmo, ¿no? La posibilidad de rotar, sí, por ejemplo, relacionada a ellos, ¿no? Otro tema importante relacionado con la organización y la administración del trabajo son los incentivos para que un trabajador realice su actividad, ¿no? Y un incentivo son los salarios, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces uno piensa que porque un trabajador ya gana más, va a tener mayores resultados, ¿no? O va a tener mejores resultados, ¿sí? Pero a veces hay otras motivaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Por otro lado, hay promociones, ¿no? Entre los incentivos están las promociones, ¿no? Las promociones, ¿no? Entonces, quiere decir que las promociones implica promover a un trabajador, ¿no? Imagínense, el trabajador era asistente de soldadura, ¿no? Y ahora, ¿no? Ya se va a volver el soldador, ¿no? Entonces, se puede promocionar o supervisor del área, entre otras que podemos ver aquí, ¿no? Otras que podemos ver aquí, ¿ya? Entonces, no olvidarse, ¿no? Tenemos condiciones de trabajo, esas condiciones de trabajo tienen un correlato que es el aspecto, ¿no? Y luego el atributo, ¿no? El atributo, ¿no? Las condiciones de trabajo dependiendo de varios criterios, ¿no? El primero es condiciones de trabajo relacionados con la propia actividad que realiza el trabajador, condiciones de trabajo relacionadas con el entorno, ¿sí? Y condiciones de trabajo relacionadas con la organización o la administración del trabajo, ¿no? Entonces ustedes pueden tener una lluvia de ideas de condiciones de trabajo y luego lo importante, ¿qué cosa es? ¿Sí? Lo importante, ¿no? Sería agruparlas, ¿no? En condiciones de trabajo, vuelvo a repetir, relacionadas con la propia actividad, ¿sí? Condiciones de trabajo relacionadas con el ambiente de trabajo y condiciones de trabajo relacionadas con la organización y la administración del trabajo, ¿no? Muy bien, ¿no? Las condiciones de trabajo pueden constituirse en factores de riesgo para el trabajador, ¿sí? Entonces, eso es cuando el atributo no es, digamos, positivo, sino el atributo es negativo, ¿no? Por ejemplo, iluminación deficiente. Muy bien, es una condición de trabajo, ¿no? Que se ha constituido en un factor de riesgo al trabajador. ¿Por qué? ¿No? Porque si nosotros tuviéramos, ¿no? El tema de la iluminación y la iluminación es deficiente, esta iluminación deficiente puede causar un accidente o puede causar una enfermedad, ¿no? Muy bien, ¿no? Uno podría tener este tipo, ¿no? Este tipo de formatos, ¿no? Para ir a visitar, ¿no? Una planta, ¿no? Y ver cómo el trabajador realiza su labor, ¿no? Y podríamos tener una serie de aspectos, ¿no? Y ver luego los atributos, si el atributo es positivo, ¿no? O el atributo es, ¿no? Negativo, ¿no? El atributo es negativo, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces tenemos actividades laborales que sería bueno, ¿no? Que se puedan analizar, ¿no? Son actividades laborales distintas, imagínense, ¿no? Ver cuáles serían las condiciones laborales, ¿sí? De un técnico que se encarga del mantenimiento, ¿sí? De molinos de viento, ¿no? Los molinos de viento generan energía eólica, ¿no? Pero hay que hacerle su mantenimiento, ¿sí? O hay que instalar los molinos de viento, ¿sí? ¿No? Entonces, periódicamente, entonces acá hay un trabajo en altura, ¿no? Un trabajo de eh, de técnico especializado, porque aquí sí estamos hablando de técnicos especializados. Este es un trabajo en altura o denominado también trabajo en vertical, ¿no? Entonces nosotros podríamos revisar, ¿no? Cómo él realiza su actividad. Entonces tendría condiciones de trabajo relacionadas a la propia actividad. Muy bien. Pero también hay condiciones de trabajo relacionadas con el entorno, pues, ¿no? Él trabaja a la intemperie, ¿sí? Puede ser también objeto de que sea atacado, ¿no? Por un ave, por decirles algo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Puede caerse el trabajador, ¿sí? Puede romperse el arnés, ¿sí?
o puede romperse la línea de vida, entre otras, ¿no? Entre otras opciones, ¿no? Muy bien. La otra actividad laboral que merece nuestra atención, ¿no? Serían los operadores de sierra circular en un aserradero, ¿no? Entonces, hay, ¿no? Digamos, plantas industriales relacionadas con el manejo de la madera, donde llegan los troncos. Y esto generalmente está muy cerca, ¿no? Los troncos están muy cerca de la planta, ¿no? Con respecto al área, ¿no? Donde se han talado estos troncos. ¿Sí? Entonces, por supuesto, lo primero que hay que hacer es retirarle la corteza, y en función al retiro de la corteza ya hay que ir separando, ¿no? Como por lonjas, ¿no? Hasta llegar a una sección tal, ¿no? Que me permita sacar tablones, ¿no? Tablones, ¿no? Muy bien. Los operadores de crisoles como mineral fundido, ¿no? Mineral fundido, ¿no? Hay que fundir el mineral y es una forma de separar, ¿no? La parte valiosa, ¿no? De lo que no es valioso, ¿no? Entonces, fíjense, estos trabajadores están con trajes aluminizados, están con careta, ¿sí? Y por supuesto, están capacitados, ¿no? Para poder realizar esta actividad, ¿no? Lo que estamos viendo es un crisol, un recipiente, ¿no? Para eh, poder separar, ¿no? El mineral fundido, ¿no? El mineral fundido, y lo que se trata en cada uno de estos casos es describir cuál es la actividad de este trabajador, ¿no? Y cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? ¿No? Cuáles son las condiciones relacionadas con su propia actividad, cuáles son las condiciones de trabajo relacionadas al ambiente, ¿no? O al entorno del trabajador, ¿no? Y cuáles son las condiciones de trabajo relacionadas con la organización o administración del trabajo, ¿ya? Muy bien, tenemos otra actividad laboral que es el caso de un electricista o técnico en montaje de líneas de transmisión, ¿no? Transmisión eléctrica, y generalmente estas líneas son de alta tensión, ¿no? Entonces, ver, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones de trabajo, ¿no? Ellos realizan un trabajo en altura, ¿no? Frente a ellos. Luego hay un agente físico importante, ¿no? Que aquí es la corriente eléctrica. Entonces hay que determinar una serie de condiciones de trabajo. Hay cosas que observamos, pero hay cosas que no observamos. Entonces, ¿qué no observamos? ¿No? ¿Qué cosas no observamos? ¿Sí? Aquellos componentes que dependen de la organización del trabajo, ¿no? Cómo se organiza el trabajo o cómo se hace la distribución del trabajo, ¿no? Muy bien. Otra actividad laboral importante, ¿no? ¿Sí? Y nosotros estamos en la costa, ¿sí? Así como en otros países que tienen costa también, ¿no? Entonces la pesca es una actividad importante, ¿no? La pesca puede ser artesanal, ¿no? O la pesca puede ser industrializada. Muy bien, ¿ya? Pero a veces hay tanto pescado que para consumo directo no se abastece. Entonces por eso surgieron, ¿no? Las conservas de pescado o los congelados de pescado, ¿no? ¿Sí? Entonces miren, ahí vemos una cadena de trabajo, miren cuántos trabajadores hay ahí, ¿sí? Y están realizando la actividad, ¿no? Todos, por supuesto, están con la protección adecuada, ¿no? La protección adecuada, y vemos los filetes, ¿no? Los filetes. Entonces estas personas ya han adquirido, por supuesto, ¿no? Una práctica, han sido capacitados, ¿no? En cómo preparar, ¿sí? Estos filetes, ¿no? Para su posterior congelado, ¿no? Entonces, miren, están con cuchillos, ¿no? Entonces, acá hay elementos punzocortantes, hay guantes que en realidad no protegen para ello, ¿no? Hay estos recubrimientos, viseras, etcétera, para proteger al producto del trabajador, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos importantes también para ver en el caso de las fileteadoras de pescado congelado, ¿no? Hay el otro caso, ¿no? De los confeccionistas o las costureras, ¿no? ¿Sí? Hay condiciones de trabajo, ¿no? Condiciones de trabajo relacionadas con su propia actividad, ¿no? Hay posturas, muy bien. Eh, hay esfuerzos, ¿sí? Hay iluminación, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. Hay congestión, ¿no? Muchos trabajadores en una pequeña área,
¿sí? ¿No? Y por otro lado hay, ¿no?, estas condiciones de trabajo relacionadas con el salario que recibe, ¿no? Sí, ¿no? Entonces tenemos que analizar una serie de componentes, ¿no?, que tiene este análisis de las condiciones de trabajo, ¿sí? Y ver sus atributos, ¿no? Ver sus atributos, ¿no? Muy bien, ¿no? Hay otras actividades, ¿no? Hay especialistas en maquinaria pesada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en el Senati se preparan estos operadores de maquinaria pesada, ¿no? Pero fíjense, estos operadores también tienen condiciones de trabajo relacionadas con su propia actividad, condiciones de trabajo con respecto al ambiente, muy bien, y condiciones de trabajo con respecto a la organización, ¿m? A la organización, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Hay una serie de aspectos que es necesario tener en cuenta, ¿no? Muy bien, yo quería referirme a estos temas, ¿no? No olvidar, ¿no?, que las condiciones de trabajo son muy importantes, ¿sí? En las condiciones de trabajo tenemos que identificar los factores de riesgo, ¿sí? ¿Ya? Los factores de riesgo son peligros, ¿ya? Y no olvidar, pues, ¿no? Para que, digamos, un accidente se materialice, ¿sí?, o para que una determinada situación llegue a ser un accidente y traiga sus consecuencias, ¿no? Es muy importante tener en cuenta las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo. Bueno, muy bien, les agradezco por su atención, ¿no? Y cualquier consulta también, sí, me la pueden hacer a mi correo personal, a mi correo institucional, ¿no? Y, cualquier duda estaremos llanos a atenderla, ¿no? Siempre esta presentación está acompañada, ¿sí?, de una tarea, ¿no?, para fijar los conceptos y, por supuesto, de una autoevaluación para medir, ¿no?, cuál es el nivel de aprendizaje de los contenidos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos por su atención.